Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El tema que voy a tratar en este vídeo es un tema que a mí personalmente me está preocupando muchísimo, y es la rusofobia. La rusofobia está sentando un precedente muy peligroso, ya que ese odio que se está generalizando en los países de Occidente hacia las personas rusas, por el mero hecho de ser rusas, es un precedente muy peligroso, porque se empieza con los rusos y después se generaliza hacia personas, hacia inmigrantes de terceros países, llevándonos a una situación en la que recuerda al siglo pasado, ¿no? Y todos sabemos cuáles fueron las consecuencias y sus resultados. De modo que hay que condenar realmente a la rusofobia que se está generalizando y se está difundiendo por medio de los medios de comunicación, por medio de las instituciones incluso, hacia la población. Esto hay que pararlo y hay que condenarlo. También quiero decir que a raíz de la guerra de Ucrania, porque todo esto ha cogido mucha fuerza con la guerra de Ucrania, pues que la gente es incapaz de distinguir el grano de la paja y es incapaz de distinguir al pueblo trabajador del Estado. Y eso es algo que realmente es inaceptable, porque una cosa es el Estado y otra cosa es el pueblo trabajador. Entonces, bueno, para que os deis cuenta de la rusofobia que se está expandiendo por los países de Occidente, en caso particular en España, he contactado con varias personas, ¿de acuerdo? Algunas son seguidoras del canal, otras no, me han puesto terceras personas con ellos en contacto, y que son rusas, y me han puesto en contacto, bueno, me han transmitido sus testimonios de lo que están sufriendo ahora mismo. Debido a la rusofobia, cómo no. Entonces, bueno, en este vídeo voy a tratar la rusofobia, voy a hablar nada, voy a dar una pincelada histórica de dónde viene la rusofobia, cómo se ha generalizado a raíz de la guerra de Ucrania y ya para terminar pues os explicaré el testimonio de estas personas para que os deis cuenta de cuán peligroso puede llegar a ser la rusofobia. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque quiero que realmente conozcáis el atropello que se está cometiendo con estas personas. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. El tema de la rusofobia no es nada nuevo. La rusofobia ya viene desde siglos atrás, ya que es verdad que en los últimos años, en el nuevo milenio sobre todo, la rusofobia está en auge, ¿no? Sobre todo a partir de la guerra en Donbass y la reciente guerra de Ucrania, pues la rusofobia ha adquirido una nueva magnitud, eso es innegable. Ahora bien, la rusofobia viene mucho antes. Viene mucho antes. Podemos ir, por ejemplo, a los autores del idealismo alemán como Hegel y compañía y darnos cuenta de que esta gente menospreciaba las aportaciones literarias, culturales, filosóficas de los rusos, bueno, en general de los eslavos y en concreto de los rusos. Eso se puede encontrar ahí. Cualquiera puede ir, leer y observar realmente el atropello y el menosprecio que se realizaba a los rusos, por el mero hecho de ser rusos. Esto ha estado muy extendido a lo largo de la historia. Y es una práctica, es una mala práctica, que no se puede realizar, que a una persona se le puede cancelar, desprestigiar o menospreciar por el mero hecho de ser de un país concreto. Eso es un auténtico atropello. Es un auténtico atropello. Y antes de seguir, lo que quiero decir es que no hace falta ser comunista, prorruso o pro-Putin, ¿vale? Para darse cuenta de esto. Cualquier persona con dos dedos de frente tiene que saber que no se puede criminalizar, cancelar, desprestigiar a una persona por el mero hecho de ser rusa, etíope o estadounidense. No se puede. No se puede. Y me llama poderosamente la atención que muchos, sobre todo muchos libertarios que estáis a favor de mucha libertad, negáis la libertad en este sentido. Ya sé que no son todos, porque tengo algunos amigos libertarios, algunos conocidos en las redes, de que no están haciendo esto. Y que están condenando la rusofobia. Y me parece bien. Pero los demás es pura hipocresía. Y os ciega realmente vuestro odio anticomunista y en general la rusofobia. Y esto hay que condenarlo. Entonces, siguiendo con el repaso histórico, hay que entender que todo esto, más que nada, siempre ha sido como un recelo que se ha tenido en Europa hacia el vecino ruso, hacia el oso ruso, ¿no? Porque siempre se le ha tenido con recelo, no sé por qué razón, realmente.
Sí, razones históricas, disputas territoriales y políticas, porque Rusia siempre ha estado ahí, ¿no? Pero convertirse en una fobia es ya otro nivel, es una cosa muy peligrosa. Y sobre todo no solamente pues, que puedan pensar ciertas personas, ciertos individuos, como se le puede decir, ciertos locos, ¿no? Ciertos loquitos, ¿no? No. Esto se ha generalizado por parte de los estados y por parte de las instituciones europeas, desde siglos. Y claro, todo el desarrollo, porque bien sabemos que la historia es un constante desarrollo, ¿de acuerdo? Pues se llega hasta la situación en la que estamos hoy. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo pasado? En el siglo pasado Rusia forma parte de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Porque la Unión Soviética no era Rusia, justamente al revés. Rusia formaba parte de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Porque la gente confunde términos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta rusofobia, adquiere un carácter político e ideológico. ¿Por qué? Porque la rusofobia se mezcla con el anticomunismo. Y entonces, claro, esta fusión hace que se cree un sentimiento puramente racista y etnicista y, ojo, anticomunista hacia los rusos y hacia los eslavos en general, que es muy peligroso. Muy peligroso por esa misma... Y esto ha prevalecido. Hoy en día vemos que la gente no es capaz de separar, por ejemplo, a un prorruso de un comunista. Es muy peligroso. Ya sé que muchos de los que siguen el canal sí, pero digo, la población en general. ¿De acuerdo? Y esto hay que entenderlo, porque la Unión Soviética, ya que los rusos fueron la vanguardia dentro de la Unión Soviética siempre ahí están las sospechas de rusificación de las repúblicas soviéticas, etc. Rusia era un pilar, era importantísimo dentro de la Unión Soviética. Entonces, esa rusofobia que durante la historia se había manifestado en Europa, se mezcla con el anticomunismo y da como resultado un sentimiento sumamente asqueroso, racista, chauvinista, supremacista hacia los pueblos eslavos del este, en concreto los rusos. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, los nazis, esto lo explotaron al máximo, porque no solamente se valieron del sentimiento anticomunista, porque los nazis no eran socialistas, ¿de acuerdo? Ya desechemos esa idea de ahí, sino ver mi vídeo desenmascarando a Hitler, ¿vale? Esto lo explotan al máximo, porque aparte del anticomunismo inherente a los nazis, aprovechan el querer menospreciar, que hemos hablado antes, ¿no? Del idealismo alemán, el querer minusvalorar, pisar literalmente a los rusos, a los eslavos, pues utilizan la combinación de rusofobia con anticomunismo a su favor. Y sobre todo para justificar la invasión a la Unión Soviética. Y para hacerlo ver como una cosa que hay que hacerlo. Por parte de su población me refiero. Esto es muy importante. Muy importante. Es más, los nazis, tengo aquí apuntado, crearon un plan, ¿de acuerdo? Que se llama el General Plan Ost, para, literalmente, eliminar, sí, literalmente, eliminar a los eslavos de los pueblos de Europa. Primero los pueblos de Europa y después de las repúblicas soviéticas. Y, bueno, extender la raza aria por toda la Unión Soviética. Esto es, ellos, considerando a los eslavos como una raza inferior, lo que había que hacer era exterminarlos. Y esto suena también con los judíos, con los gitanos, etcétera. Pero es que eso es claramente es sintomático de la percepción que tenían en aquellos momentos los nazis respecto tanto a los comunistas como de los rusos y de los eslavos. ¿De acuerdo? Claro, y uno me dirá, ya, pero es que los nazis, su doctrina se basa en eso, en el odio racial, etcétera. Sí. Pero ese rastro ha permanecido en la Unión Europea, en Europa, en Estados Unidos, ha permanecido. Ese recelo, al menos recelo, hacia los rusos, ha permanecido. Siempre. Otra cosa es que en determinados momentos de la historia va para arriba o va para abajo. Según cómo se lleven nuestros países, mejor o peor con Rusia.
Eso no significa que desaparezca. Si no, eso no significa que fuera una cuestión particular de los nazis. No, 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 no. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Unión Soviética se desmantela. Ya, bueno, la gente empieza a separar el comunismo de Rusia, ¿de acuerdo? Porque ya no se podía encajar, y menos aún con la llegada de Putin al poder, ¿no? Porque Putin no es comunista. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Que la rusofobia desaparece al igual que el anticomunismo inherente a los rusos? No. La rusofobia permanece. Y más aún con la llegada de Putin y el impulso que recibe Rusia, ¿no? Porque Putin siempre ha querido hacer Rusia grande, ¿no? Recuperar ese respeto que le tenían los países occidentales a Rusia. Siempre ha luchado por ello, porque recordemos que Boris Yeltsin prácticamente estaba por la labor de vender Rusia a Estados Unidos, que para algo realizó su labor quinta columnista dentro de la Unión Soviética. Putin era lo contrario. Putin no es Yeltsin. Putin tampoco es comunista, pero Putin no es Yeltsin. ¿De acuerdo? Y ese miedo, esa amenaza que ha sufrido durante años los países capitalistas respecto, bueno, países de Occidente, perdón, mejor dicho, Rusia también es capitalista, respecto a Rusia, porque Rusia se ha puesto en pie, pues lo que se ha hecho es fomentar una nueva rusofobia, ¿vale? ¿Y dónde se ha visto eso plasmado claramente? Pues, por ejemplo, en dos sitios, en Ucrania y en Georgia, a raíz de las dos agresiones cometidas por Rusia. Por un lado, en Ucrania, en 2004, se dio la Revolución Naranja, una revolución de colores, ¿no? Pro-europea, que fue una revolución un poco tímida, pero ahí está, ¿no? Y bueno, en 2008 la de Georgia. Ahora bien, he encontrado una encuesta que hicieron en 2004 la organización internacional Gallup acerca de cuál era la percepción, ¿no? Bueno, mejor dicho, qué parte de la población odiaba a los rusos. ¿De acuerdo? 2004, ¿eh? Estamos hablando de 2004. Ya algunas cosas aquí, lógicamente, han cambiado. Pero bueno, yo os lo quiero transmitir. Por ejemplo, ver. En Finlandia, el 62% de la población tenía una opinión mala acerca de los rusos. En Noruega, el 57%. En Chequia y en Suiza, el 42%. En Alemania, el 37%. Dinamarca, el 32%. En Polonia, el 23%. Y en Kosovo, el 73%. ¿Vale? Lógicamente esto ha cambiado, ya que las repúblicas bálticas ahora, con todo el auge del nacionalismo y nacionalismo más ultraderechista, la rusofobia ha aumentado. En Polonia, lógicamente, en Polonia, en Ucrania. Eso es un hecho, y ahora ya en todos los países de Occidente, también a raíz de lo que ha pasado en la guerra de Ucrania. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya llegamos a día de hoy. Ya dejamos de lado el repaso histórico. Y vemos cómo, literalmente, se han dado, en mi opinión, cosas estúpidas, yo hablo en España, acerca influenciados por esta rusofobia. ¿Qué es eso de estar cancelando exposiciones de Dostoyevsky? ¿Qué tiene que ver Dostoyevsky con Putin? ¿Qué tiene que ver Dostoyevsky con el comunismo? Pero haceroslo mirar. Es muy serio esto. Es muy serio. ¿Qué es eso de estar tapando o omitiendo a Yuri Gagarin en la exposición espacial? ¿Pero qué vergüenza es esa? ¿Qué vergüenza es esa? O sea, por el amor de Dios, criticar y tachar a los deportistas rusos. Pero es que no lo entiendo. No entiendo, no, porque Rusia se le tiene que convertir en un país, en un estado paria y demás. ¿Y qué tiene que pagarlo el pueblo trabajador? Lo tiene que pagar el pueblo trabajador ruso. Claro, con la intención, no, para que se subleven contra Putin. No se van a sublevar contra Putin. Es que no se van a sublevar. Y además, es lo que siempre yo digo, la oposición no es Navalny. El segundo partido de Rusia es el Partido Comunista. Y a mí que no me vengan los Ferreras, los Mejide, diciéndome que es mejor el Partido Comunista que Putin, porque, mi opinión, sí, claro, por supuesto, para ellos no. Para ellos sé que no, entonces que se dejen de mentir de una vez, ¿de acuerdo? Señalando empresas
empresas por comerciar con Rusia. ¿Pero qué vivimos? ¿La Alemania nazi? ¿Qué es eso de estar señalando empresas por comerciar con Rusia? Ah, pero pues acaso no señalamos a las empresas que mandan armas a Arabia Saudí para que ataque Yemen, ¿no? Eso no. Eso bien. O a Israel. Eso bien. Es que es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. A donde se está llegando con la rusofobia. Y luego ya, pues ahora quiero ir a lo concreto, que son los casos particulares de ciudadanos rusos de lo que están viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a entrar de lleno con los testimonios. Ya quiero adelantar, los nombres que voy a decir son inventados por mí, porque no me han permitido decir los nombres reales. Entonces, pues me he inventado los nombres. Ahora bien, mando un saludo a las personas que me han facilitado su experiencia, que han sufrido la rusofobia aquí en España, y que, bueno, que el primer caso, a través de una amiga, es la que me dijo que denunciara, a ver si podía hacer un vídeo denunciando la rusofobia. Aquí está el vídeo. Y a raíz de eso, pues bueno, me he movido, he conseguido otros testimonios. Así que bueno, vamos con el primer testimonio y bueno, os lo voy a explicar a ver si lo entendéis. ¿De acuerdo? A ver, el caso de Teresa. Bueno, Teresa acudió a su puesto de trabajo el 4 de abril y preguntó a los compañeros a ver si había recibido, bueno, el salario, el sueldo, ¿no? Ya que, bueno, miró en su cuenta, que es una cuenta de un banco español, que no aparecía el ingreso por ningún lado. Bueno, y al hablar con sus compañeros, etcétera, etcétera, se dio cuenta de que solo le pasaba a ella. Entonces, bueno, también fue a donde el jefe, etcétera, etcétera, para ver si realmente era problema suyo o si había algo con la empresa o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, tuvo que ir al banco a preguntar a ver qué es lo que estaba pasando. Y bueno, los del banco la reconocieron. Reconocieron a Teresa rápidamente y le preguntaron por su nombre, etcétera, etcétera. Y le dijeron, bueno, que su cuenta está bloqueada. ¿Vale? Por razones políticas. Rusofobia. Y ella se dio cuenta en la pantalla de la persona que estaba encargada en el banco de que tenían pues, otros nombres también, rusos, lógicamente, y que, bueno, que se habían bloqueado las cuentas por motivos políticos. Entonces, yo pregunto, ¿cómo va a vivir esta persona si tiene la cuenta bloqueada y no puede sacar dinero? Por motivos políticos. Es que es una burrada. Porque esta medida no afecta a Putin. Esta medida no afecta a la oligarquía rusa. No afecta a la oligarquía rusa. Está afectando a Teresa. Le está afectando a ella en particular. ¿Esto en qué beneficia? Absolutamente nada, porque es una rusa que está viviendo en España. Actualmente se le aplican las cosas de aquí. Está realmente trabajando, está estudiando, está intentando sacar su trabajo, su doctorado en la universidad, que luego hablaré de su caso en la universidad. Y se le hace esto. ¿Y se cree realmente que con esto se va a conseguir algo? No, se le está jodiendo la vida a esta persona. ¿Por qué no puede sacar dinero? ¿Cómo va a comer esta persona? Actualmente, según lo que me ha transmitido la compañera, es que está viviendo de la caridad de sus compañeros. Porque no puede sacar dinero. No puede, tiene la cuenta bloqueada. Por motivos políticos. Es un auténtico atropello y hay que denunciarlo. Luego, esta misma persona, que trabaja en la Universidad Pública de Madrid, con una beca, ¿de acuerdo? Bueno, tiene hecho un trabajo académico acerca de, una comparación, de cosas en común y cosas que diferencian al español, al ruso y al inglés, ¿no? ¿De acuerdo? Y, pues bueno, recibió un mensaje, una alerta, digámoslo así, un toque de atención, de que tenía que modificar alrededor del 30% de su trabajo porque no tenía que desaparecer la parte rusa del trabajo, porque no interesaba. ¿Pero por qué tiene ella que quitar el ruso de su trabajo? ¿Pero qué atropello es este? Ella escribirá como si quiere hacer con el árabe o con el suajili. ¿Por qué tiene que quitarlo el ruso? ¿Por qué tiene que modificar el 30% de su trabajo? Con todo lo que sabemos que es hacer un doctorado y demás. Todo el trabajo que conlleva. Que no es
una semana, que son meses de trabajo. ¿Por qué tienen que modificarlo? Es que es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está cometiendo con esta persona. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta bueno, que tiene que pagar un alquiler, que convive en un piso, o sea, no puede sacar el dinero. En el trabajo, pues sí, le pueden ingresar el sueldo, pero claro, si tiene la cuenta congelada o bloqueada, ¿cómo lo va a sacar? Y con el trabajo, con los estudios, ahora le hacen modificar el 30% de su trabajo, pues ya me diréis, ¿no? De acuerdo, pues bueno, este es uno de los casos, del caso de Teresa, que quería hablaros. Luego está el caso de Alberto. No es su caso en particular, sino más bien el de su hermano pequeño. Bueno, su hermano pequeño juega en un equipo de fútbol, es juvenil tercer año, es decir, 18 años, ¿no? Justo el último año de juvenil antes de pasar ya a la categoría senior, ¿no? Y bueno, pues al acudir al entrenamiento, el entrenador, dos delegados del club y el presidente, pues se reunieron con el hermano pequeño de Alberto y le dijeron que, bueno, que por el bien del equipo y en aras de que en los partidos, cuando vengan aficionados rivales y demás, pues no haya bronca, porque tienen en sus filas a un jugador ruso, pues que tendrán que quitarle la ficha de federado y que no podrá competir. Pero, de verdad, o sea, ¿a dónde estamos llegando? De que un equipo de fútbol le pide a un jugador que no es ni profesional ni que está cobrando, sino que está pagando por jugar ahí, ¿de acuerdo? Por tener esa ficha de federado. Le piden, por favor, que deje el equipo porque va a haber movida entre las aficiones. Pero primero, ¿qué hay? ¿Incluso hooligans en los partidos de juveniles? Los partidos de equipos de pueblo, literalmente. Es una vergüenza. Y además, va a haber una bronca porque esa persona, ese jugador concreto es ruso. Pero, ¿dónde estamos llegando? El equipo lo que le ha dicho es que bien, bueno, podrá seguir entrenando, podrá ir a los partidos a verlos, incluso le dejará sentarse en el banquillo, etcétera, etcétera, pero que no podrá competir. Que mejor que le quiten la ficha. Bueno, pues este es el caso del hermano pequeño de Alberto. Una vergüenza. Bueno, el caso de Julián. Repito, todos los nombres que estoy diciendo son inventados, pero los testimonios son reales. Esto está ocurriendo, ¿vale? Caso de Julián. Bueno, Julián llegó a casa y encontró su puerta, ¿de acuerdo? La puerta del portal pintada con la bandera de Ucrania, ¿vale? Y por si acaso ya se temió lo peor y bajó al buzón a mirar a ver si le habían dejado cartas, amenazándole y demás, y efectivamente. Y me ha mandado literalmente la foto de una carta en la que pone lo siguiente: puto ruso asesino, vete a tu país con tu querido Putin. Es patético, o sea, esta persona que porque es rusa apoya a Putin. Son asociaciones, un revolucionismo lógico, que estamos llegando a un infantilismo y a un fascismo, literalmente hablando, asqueroso. Es asqueroso. Luego, bueno, luego también está el caso de, bueno, me ha escrito una persona, pero en sí son 5, ¿de acuerdo? De Almería, ¿vale? Son rusos que viven todos en un mismo barrio, muy cerquita entre ellos. Y bueno, trabajan en distinto, bueno, 2 trabajan el mismo trabajo y los otros 3 en distintos, ¿no? Pero bueno, todos hacen vida allí en el barrio, ¿no? Pues bueno, cuando se dieron cuenta que, bueno, ya ha llegado abril, de que había problemas con el ingreso del sueldo, fueron al banco a preguntar a ver qué es lo que pasaba y efectivamente, lo mismo que Teresa, le habían bloqueado la cuenta por motivos políticos. Y no pueden sacar dinero. ¿Cómo van a hacer la compra? ¿Cómo van a pagar el alquiler? ¿Cómo van a pagar la escuela del niño? ¿Cómo? Por motivos políticos. Por motivos políticos les han bloqueado la cuenta. Es una burrada. Y el último caso, el caso de Daniel. Daniel es transportista, ¿de acuerdo? Es un transportista que hasta hace poco ha estado en huelga. Y el hecho es que, bueno, ya se quedó la huelga atrás y, bueno, es un transportista ruso, ¿de acuerdo? Que trabaja, esto es muy importante, es un trabajador asalariado, no es autónomo, ¿de acuerdo? Él actualmente trabaja para una empresa, recibe un salario, ¿de acuerdo? No es un transportista autónomo que puede ofrecer sus servicios a una empresa u otra y le contratan, no. Es un trabajador asalariado, que en este caso es transportista
y que trabaja para una empresa de transporte bastante potente y que, bueno, que es conocida en el mundo, ¿no? No voy a decir el nombre de la empresa. Pues esta persona, al terminar la huelga, pues al incorporarse, le dijeron que no volviera. El único, en la empresa habían varias personas que participaban en la huelga, pues a él le dijeron que no volviera. Y porque a mí según me ha transmitido se iba bastante bien con el encargado, ¿no? Con el jefe, ¿no? Y le dijeron, no, mira, es que eres ruso y no es buena imagen y preferimos contratarlo a uno de aquí o a otro de otro país del este. Y literalmente, porque eres ruso. Rusofobia nuevamente. Es un auténtico atropello y estos casos, yo los que he mencionado, son los que a mí me han llegado, porque rascas un poco y tienes testimonios así. Le das una pata a una piedra y te aparecen 50 casos de rusofobia. Cualquiera puede hacer una investigación y darse cuenta de los casos de rusofobia que hay, tanto en Europa como en España. Entonces yo condeno desde aquí la rusofobia, porque es un precedente muy peligroso y porque no se puede odiar a una persona por el mero hecho de ser de donde es. No se puede. Y me dirán, sí, porque vosotros los comunistas odiáis a los estadounidenses. No, cuidado. Yo no odio al pueblo estadounidense. No odio a nadie, ni al alemán, ni al estadounidense, ni al brasileño, ni al ucraniano. Cuidado. Yo puedo estar en desacuerdo o incluso quiero que se derroque X gobierno. Sí, porque se diferencia el gobierno del pueblo trabajador. Cosa que muchos de vosotros no estáis haciendo. Y no me refiero a mis suscriptores porque sé que no lo harán. Pero a muchos otros que están dando bombo a esta rusofobia. Que es un peligro. Que se está creando un precedente muy peligroso. Y que hay que acabar con él ya. Porque es una vergüenza. Y no se puede odiar a una persona por el mero hecho de dónde es. Así que bueno, yo os he transmitido algunos de estos testimonios. Os invito a que si conocéis más testimonios, más casos de rusofobia, los denunciéis y apoyéis a estas personas. Porque el caso de estas personas que se han bloqueado la cuenta, ya me contaréis cómo van a pasar estos días. Esperemos que sea una medida temporal y no se les vaya de las manos, digámoslo así, y no les dejen a estas personas sin poder sacar dinero, porque es un auténtico atropello. Y repito, esas medidas no dañan en nada a Putin. Si esa es la intención, claro. No lo daña. Daña al pueblo trabajador, como siempre. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os concienciéis y os deis cuenta de que la rusofobia es inaceptable. Cualquier tipo de fobia respecto a una persona de un país determinado es inaceptable. Hay que condenarlo y hay que combatirlo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Dar like si os ha gustado. Si sois nuevos, suscribiros al canal. En la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal por si queréis donar dinero y ayudarnos a crecer y de esta manera daros mejor contenido, mayor calidad, etcétera, etcétera. Y seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Pues eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.